Marcos capítulo 11 versículo 12 al 14, la palabra de Dios nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez se hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Marcos nos menciona que la respuesta del Señor es: tengan fe en Dios, o tengan la fe de Dios. En otras versiones, en unas dice tengan fe en Dios, en otras dicen tengan fe, la fe de Dios. A lo que podríamos mencionar que implica dos cosas. La fe de Dios no es una fe que Él tenga, sino que es una fe que no proviene del mismo ser humano, pues su fuente es Dios. Tengan la fe de Dios. No que Él tenga fe, sino que Él es quien da esa fe. Esa sería aquella confianza que se genera en los hijos de Dios por el Espíritu Santo. La segunda puede ser: tengan fe en Dios, que es una fe que el creyente debe aprender a afirmar, pues se fundamenta en Dios. Tengan la fe en Dios, es decir, la certeza y seguridad se fundamenta en la persona en donde está centrada esa confianza. Ahora bien, en el versículo 23 nos dice: porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta expresión definitivamente no es literal. Algunos lo han usado categóricamente para aludir que tiene que ver con el poder de la boca, dando énfasis a la declaración o al decreto de la boca de la persona. Esto más bien yo sugiero que es según el pensamiento positivo del mundo posmoderno. Veremos si a la luz de la Escritura ese es el significado real del texto en su contexto, y usaremos los pasajes paralelos de los otros evangelios para esclarecer si realmente esto es así. Bienvenidos a nuestro programa Amanecer de la Escritura. Este es un espacio donde compartiremos aquellos textos en la Escritura que debemos esclarecer para nuestra mejor comprensión. Damos inicio a nuestro programa de hoy. Quedamos de analizar y preguntarnos si en su contexto la expresión de Marcos 11:23, donde el Señor cita: cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, es una expresión que debemos interpretar literalmente o no. Escudriñemos los textos paralelos en los demás evangelios para llegar a nuestra conclusión. En el Evangelio de Marcos, como vimos, menciona quitar el monte. Veamos lo que nos menciona el Evangelio de Mateo. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. En el pasaje paralelo de Mateo, el Señor Jesús usa la misma expresión, pero en otro contexto. La está usando en un momento en que sus discípulos no pudieron expulsar un demonio a un muchacho. Pero en este texto se agrega: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. Nótese bien, podríamos atrever a pensarnos una vez más que la centralidad del pasaje está en la declaración y en el decreto del poder de la boca. Sin embargo, vemos que en su contexto,
Mateo concluye en el versículo 21, capítulo 17, diciendo: pero este género no sale sino con oración. Es decir, el cierre de la parábola para Mateo está en la intimidad que hay en la oración. Veamos cómo Lucas lo menciona antes de llegar a la interpretación y conclusión de dónde está la centralidad del pasaje. El doctor y autor del Evangelio nos dice que los discípulos le han hecho una petición al Señor. Lucas 17:5 dice: dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Es decir, lo que los discípulos le piden al Señor es que les dé más fe. La palabra aumentanos implica danos más, añádenos más. Pero la respuesta del Señor a la petición de sus discípulos es un poco extraña, por decirlo de alguna manera. En el versículo 6 del capítulo 17 de Lucas dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Él le responde, el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es decir, cuando el Señor les dice como un grano, está usando una figura de comparación, como un grano de mostaza. Todos sabemos bien que la semilla de mostaza es sumamente pequeña. ¿Has visto una semilla de mostaza? Así que se torna un poco confusa la respuesta del Señor. Pues la respuesta que el Señor les da cuando los discípulos le dicen: aumentanos la fe, danos más fe, queremos más fe, el Señor le responde con algo que tiene que ver con la semilla o el grano de mostaza, no con el árbol. Hubiese sido diferente si el Señor les hubiera dicho: si tuvieras fe como el árbol de mostaza. Pues cuando crece la mostaza, a pesar de que es una semilla muy pequeña, su árbol llega a ser bastante grande en comparación con ella. El si tuvieras del Señor pudiera ser si sostuvieras o si mantuvieras, ¿qué cosa? La fe. Es decir, si tuvieras tu confianza como la semilla de un grano de mostaza. La petición de los discípulos es de grado cuantitativa. Ellos están diciéndonos: aumentanos, es decir, de cantidad. Pero la respuesta del Señor es de grado cualitativa, es decir, de calidad y firmeza. Muchas veces pensamos que confiar en Jesús es como cuando inflamos un globo. Esa es la idea que tenían los discípulos en mente al hacerle la petición de aumentanos al Señor. Pero la respuesta del Señor no es con cuánta confianza cuentas, sino más bien, ¿estás confiando? La expresión que cita Lucas en la segunda parte del versículo nos ayuda nuevamente en el contexto del texto según los pasajes paralelos. Lucas capítulo 17 versículo 6 dice: podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Lucas no nos dice monte, sino que usa el árbol de sicomoro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la expresión no tenía que ver con el poder de la boca expresada en decreto o en declaración, sino que tanto el monte, como en este caso en Lucas el sicomoro, eran parte de la expresión judía figurativa para referirse a las circunstancias adversas en la vida del ser humano. La idea central no es mover el monte o sicomoro por el poder de la palabra, que además sería una alteración de las leyes naturales creadas por el mismo Dios, sino era más bien: ¿dónde está tu confianza en los momentos adversos y difíciles? La confianza puesta en la persona correcta no necesita ser extraordinaria, sino del tamaño de la semilla de mostaza, como lo dice el mismo Señor, pero sí debe ser firme, plena y segura, pues se fundamenta en Él. Marcos termina citando lo que el Señor Jesús dijo en el texto con el que comenzamos: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Versículo 24 del capítulo 11 de Marcos. Todavía se entiende aún más la centralidad del texto en su contexto, cuando en el versículo 25 del capítulo 11 de Marcos termina citando lo que el Señor Jesús dijo en el contexto en el que comenzamos.
y cuando estén orando, perdonen. La conclusión final y centralidad del pasaje a la luz de la Escritura en su contexto no es una palabra decretada o declarada por el poder de nuestra boca, sino de aquel que, confiando plenamente a través de su intimidad en oración con el Señor, sabe que recibirá respuesta. El énfasis no está en el poder de la palabra declarada, sino en la confianza en el Señor en medio de los momentos adversos. Llámense montes, sicomoros o cualquier otro que pueda venir, para seguir siendo firmes y seguros, teniendo presente de dónde viene y vendrá nuestra respuesta. Esa confianza o fe no está puesta ni se centraliza en el poder de la palabra del ser humano, sino que se afirma en aquel que es el autor y consumador de ella, Jesús. Esa confianza o fe no está en el poder de la boca ni en mi declaración, sino en la firmeza de aquel en quien yo confío. Esa confianza o fe no se da en desacuerdo con las leyes naturales que Dios mismo creó, sino que es segura en aquel que puede mover y cambiar circunstancias adversas cuando intimas con Él en la oración. Es una confianza o fe que solo viene del Espíritu Santo al corazón de aquel que, conociendo a Jesucristo, sabe dónde recurrir para que las situaciones adversas sean removidas y reciba respuesta. Es Pedro con Juan a la puerta de la hermosa, diciéndole a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, no tengo cuestiones materiales, no tengo cosas humanas, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. No era lo que él tenía, era quien tenía con él. Hemos esclarecido a la luz de su contexto este pasaje que tiene su centralidad en una persona, nuestro Señor Jesucristo, capaz de mover montes, y mantenemos segura nuestra confianza en Él. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros en Amanecer de la Escritura. Este es un espacio donde compartiremos aquellos textos en la Escritura que debemos esclarecer para nuestra mejor comprensión.